Hola, soy Aldo. Y yo soy Liz. Y estás en Háblame de Ciencia, el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día. Un podcast de la Universidad de Guadalajara y del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea cual sea su caso, bienvenido y bienvenida a tu podcast favorito, Háblame de Ciencia. Genuinamente estoy, Liz, muy emocionado por este episodio, porque hace unos días me encontraba navegando en internet y vi un top ahí de los animales que se reproducen de forma más extraña y no sé qué, y vi incluso que hay un caballito de mar y que tenía 1500 hijos y que era el macho, y dije, ¿qué está pasando aquí? Hay 10 minutos en un video. Sí, no, literalmente el video duraba 10 minutos y justo veo que vamos a hablar de este tema el día de hoy. Estoy genuinamente emocionadísimo. Así que tenemos al experto para hablar de esto, así que dinos, por favor, Liz, ¿quién nos acompaña el día de hoy? Claro que sí. El día de hoy tenemos acá un invitadazo que, bueno, y como ya se pudieron haber dado cuenta, estamos grabando en el marco de la FIL, entonces pues vino a acompañarnos para hablarnos un poco más de esto. Pero Andrés, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes y Venir con a ustedes, desmitificar. y con el resto, Y con todo la el gente mundo. que está afuera, el sabio auditorio. Exacto. Pues bueno, para quien no lo conozca, que venga enterándose por qué Andrés es el indicado, les presento a Andrés Cota, quien es zoólogo, escritor y comunicador de la ciencia, autor de diferentes libros como lo son Fieras Familiares, El Ajolote, Faunologías, Cabeza Ajena y el libro infantil Madame Cook, vario, Actualmente es profesor, fundador de la Sociedad de Científicos Anónimos y conductor del podcast Masaje Cerebral. Entonces, pues Andrés, la verdad es que creo que eres la persona indicada para venir a... Yo creo que es desmitificar todo este tipo de cosas, así que me encantaría preguntarte lo que es, pues, la duda de todos, ¿no? La duda que supuestamente surgió en Aldo. ¿Cuál es? Existe Dios. Existe Dios. Ese es otro episodio. Ya vieron, se viene tema profundo. ¿Cuál es la reproducción animal más sorprendente que has visto? Eso que dijiste, wow. Bueno, ahí dependería mucho de bajo qué parámetros, porque si es bajo los parámetros que nos son afines, o si es ya en la tremenda diversidad sexual que hay en la floresta, que a todas luces supera pues, cualquier tipo de preconcepción humana. Pero digamos que dentro de las estructuras que no son, o comportamientos que no son relativamente afines, están estos peces que se llaman serranos blancos de Panamá y son chiquitos y establecen parejas monógamas, ellos sí, fíjate qué curioso, pero con este catch, que es que en la época reproductiva cada uno de la pareja cambia de sexo 20 veces al día. Ve. Entonces están intercambiando, uno es macho, el otro es hembra, y luego intercambian. Pero siempre se Entonces, coordinan. Entonces es como una especie de pareja inclusiva, ¿no? En su nivel utópico, vaya. Claro. Y entonces, claro, ambos o ambas, o ambes, o como les quieran llamar, juegan los dos roles, ¿no? Y producen huevos o espermatozoides según sea el momento. Y así, pues, se la pasan, supongo yo, muy bien, ¿no? Pero sí es, Eso o me sea, lo parece que dice Liz, sorprendente. pero sí es coordinados, o sea, no puede ser de que al mismo tiempo... En algún momento A lo mejor no siempre, a lo mejor hay un ratito en que dicen, bueno, vamos a echar aquí ¿no? Aquí especulando con los peces. Sí, qué Wow. locura. A ver, siguiendo con eso y con el ejemplo que está dando al inicio, los caballitos de mar. O sea, ahí vi en ese video que decía que los machos son los que tienen, pues, los caballitos chiquititos. Ahí los expulsa, creo que después de como 45 días, algo así, y que sacaba 1500 crías, o hasta 1500. ¿Eso es cierto? ¿Cómo funciona eso? Porque es de los casos, creo que más extraños justo también. O sea, nunca los he contado, si eso es entonces, No sabré decir. pero supongo que hay algún tipo de promedio y pues, a veces hacen poquitos menos, poquitos más. Pero sí es como... O sea, el esa macho cantidad, más o menos. los carga, Ok. pero el macho no los produce, ¿no? O sea, los produce la hembra y se luego los- el macho hay un, digamos, se traspasan, ¿no? Se le Ok. carga y entonces Como es de un cuídamelos caso... un ratito, ¿no? Es un caso curioso, no es el único tampoco, en que el macho, digamos, lleva el proceso como de gestación, entre Ok. comillas, ¿no? No a su Claro. interior, ¿no? Como, pero bueno, hay muchas especies, hay ranas, ¿no? También en las gastroteca que guardan a los bebés en la boca. Y entonces durante un mes, a lo mejor en lo que los bebés son renacuajos y luego se van convirtiendo en ranitas chiquitas, las guardan dentro de la boca. Imagínate un mes sin comer y con tus bebés en la boca. Y entonces sí hay casos Wow. así. Ajá, es los dos. ¿Esos de qué? Estoy muy impresionada con estos datos porque, en efecto, para mí, la verdad, sí están siendo cosas que no sabía. Pero ahí te va otra, Sí, por que favor, ya es difícil. intérésanos ya. Digo, siempre hay que acordarse que no hay que ni juzgar. Ahorita di esta charla precisamente, y luego preguntan, y es importante recordar que bueno, son a lo mejor comportamientos extravagantes bajo nuestro punto de vista, pero pues, a los organismos es su naturaleza, es lo Sí, normal sí. para ellas, ellos, ellas, o como les quieran llamar.
Y además muy eficaz, porque pues muchas de estas especies hay Siguen una vivas y diversidad evolucionan, ¿no? gigante y hay una abundancia pues francamente sorprendente. Pero fíjate que los ácaros, por ejemplo, y los ácaros pues, son arácnidos chiquitos, hay muchísimos. El 30% de tu almohada son ácaros ácaros. muertos, son el peso. Tenemos ácaros en la cara, todos y todas aquí, ¿no? Hay 2 especies endémicas del rostro humano que viven en ti, ¿no? Y bueno, muchos ácaros practican este tipo de reproducción en que la cruza se da adentro de la mamá, o sea, antes de nacer. Digamos, la mamá está generando una progenie y esa progenie se cruza dentro de ella. ¿Qué? Tienen como, pues sí, o sea, es como... Pero es una Ya hay una ciudad allá adentro. cadena infinita. Es muy loco, pero entonces, claro, tienen ahí, las hembras, digamos, nacen ya, vamos a decirle preñadas, aunque no es preñado porque no es necesariamente igual, pero bueno, nacen ya cargadas y su progenie se pone en pausa, o sea, está en un ratito en pausa, como se pausa la meiosis, y eventualmente, cuando sigue adelante, entonces todas nacen ya cargadas. Y así hay muchas veces, ¿no? También hay avispas que cuando van naciendo la hembra, pues la estructura del huevo la obliga a nacer, digamos, con la cola antes, Ok. y justo antes de nacer llega un macho y la preña. Entonces, bueno, es difícil a veces, digamos, no equipararlo un poco al comportamiento humano, hay que tener cuidado, pero historias como esas hay miles, ¿no? O sea, yo diría que la única norma, a lo mejor en este Kama Sutra de los animales, piensen Kama Sutra con una Z y 2 Os, ¿no? No sé cómo lo pronuncian ustedes. Kama Sí, Sutra. sí, sí. Pues es torcer las convenciones, ¿no? Realmente lo único que tú ves ahí es que hay infinitas maneras de salir adelante en esa especie de pulsión sexual, erótica. Hay que tener cuidado con antropomorfizar también. Pero sí creo yo que casi toda especie animal recibe un premio de placer por reproducirse. Ok. Entonces, pues sí podemos ahí extrapolar, ¿no? A que hay cierto erotismo, cierta voluptuosidad. Pero muchas veces esto es más un tema de reproducción, ¿no? Igual acabas de romper No mi sé, siguiente pregunta. me ahí te la pregunta. O sea, si los animales, el resto de animales, ¿no? Pues somos animales, ¿se masturban o no se masturban? Seguro que sí. O sea, si sientes placer, obviamente vas a autocomplacerte. Y entonces, bueno, al menos en vertebrados lo puedes ver, además, y además son comportamientos relativamente similares a los nuestros. Y entonces puedes decir, ese perro se lo está pasando Se bien, vuelve un ¿no? poco más O sea, análogo. con la almohada. Ya si una langosta se masturba o no, pues es más difícil especularlo, pero yo diría que si siente placer, probablemente sí. Wow, es brutal, ¿eh? O sea, y más porque justo siento que escuchamos el ejemplo en los animales y lo imaginamos como que a este nivel de humano y dices, ¿cómo es posible que No que te hace suceda sentido. totalmente? Y aquí yo tengo justo como con este ejemplo de humanos y tal, he escuchado de estas especies que no necesitan de un macho ciertamente, sino que la hembra pues puede reproducirse sola, ¿no? Ujú. ¿Cómo es que funciona eso? O algún ejemplo justo ahí que nos quieras decir, algo sorprendente, que todo lo que nos estás diciendo nos está dejando de ¿qué? O sea, es la partenogénesis, ¿no? La partenogénesis es Sí. el tipo de alumbramiento. Bueno, el nombre viene de alumbramiento virginal, ¿no? Partenogénesis Ok. tiene una raíz griega que hace referencia al alumbramiento de las vírgenes. Bueno, pero eso es el nombre, vaya. Pero básicamente sí, crear descendencia sin la intervención de machos, sin la intervención de espermatozoides. Cosa que los machos no pueden hacer, ¿no? O sea, los machos tenemos totalmente restringido ese tipo Sí, sí, sí. de cuestiones porque no tenemos el artificio anatómico necesario para crear a más de nuestro tipo. Las hembras sí. Lo que pasa es que en muchas especies de animales, bueno, pues se requiere que haya una cruza entre gametos, ¿no? Espermatozoides y óvulo, para que se dé adelante la procreación. Pero hay muchas especies en las que tú puedes ver a veces puntualmente, o sea, cuando digo muchas, en serpientes, en tiburones, en algunas aves, en algunos también anfibios, se da que a veces las mamás de pronto generan descendencia, ¿no? Y se ha visto, por ejemplo, un dragón de Komodo en el zoológico de San Diego, una dragona de Komodo, Ok. que nació ahí y que nunca ha visto un macho en su vida, pues es un dragón de Komodo, una dragona de Komodo de cautiverio, y de pronto a los 15 años de pronto tiene ¿Qué? bebés, ¿no? ¿Cómo? ¿Nació un dragón? De pronto tiene bebés y pone huevos y nacen los bebés. Y lo mismo se ha visto pues, con ciertas tiburonas y, en fin, en diferentes vertebrados. Pero generalmente cuando es así un evento aislado que se presenta de pronto en una hembra, que ni se comprende bien qué es lo que lo dispara, Ok. generalmente produce pues, una progenie idéntica a la mamá. Son clones. Porque pues, un Wow, óvulo, ok. además el óvulo se divide en dos, digamos, y de ahí de adelante a la reproducción y se generan crías que son iguales a la mamá porque no hay más material genético. Y entonces eso es cuando la partenogénesis se da aisladamente. Pero luego tienes otros casos en que la partenogénesis se da en toda la especie.
Y entonces hay especies, por ejemplo, la lagartija de roca caucásica, se llama, es un nombre común, una lagartija europea. Yo digo que sí, así Que- como si las conozco. Sí, yo Está también por digo que todos sí. lados, o sea, en Rusia y en los países exsoviéticos, y como en el centro de Europa, en Rumania, Bulgaria, está la lagartija caucásica. Y hay muchísimas, hay millones, y todas son clones. O sea, ¿Qué? todas provienen de una sola hembra primordial, una especie de ¿Qué? Eva lagarta, que ¡pum! Disparó eso. Pero claro, eso es una especie muy delicada, porque si todas son igualitas, de pronto cambian las condiciones ambientales, Sí. imaginarán, y pues se va toda la especie. Se llamaban. Pero, Apenas iba a decir. esta es la cosa. No, espera. En algunos, bueno, en muchos, se ha visto partenogénesis en casi todos los grupos animales, o sea, en moluscos, en cefalópodos, pues, en crustáceos, en insectos hay un montón, en arácnidos, como les decía, en anfibios, en reptiles, en mamíferos, a veces se puede forzar en el laboratorio, y si, bueno, ustedes quieren creerle a la Virgen María su testimonio, bueno, pues hay un caso de partenogénesis humana, ¿no? El caso puesto en la aislado. Biblia, pero bueno, lo que sí es que hay pocas instancias de especies que tienen partenogénesis, pero que generan progenie con variabilidad genética. Entonces tenemos aquí unas lagartijas en México, que son las lagartijas cola de látigo, se llaman. Son muy bonitas, seguro las han visto, depende en qué parte del país, cómo las llaman. Nos está diciendo unos nombres. Les llaman, y yo de, sí, claro, en Sinaloa sí. les llaman huicos, por ejemplo. En Ah, Querétaro les llaman correlonas. Los dos, sí, En- con el nombre todo. en Y género- siempre aparecen en la pared. ahí. No, esas son cuijas, esas son geckos. No, estas son Ah, de no. piso y son lisas largas, a lo mejor esto les suena, y tienen, pues, son rayadas y son muy rápidas. Es como la lagartija más rápida que van a ver. Hay Corre varias caminos de las especies, hay como lagartijas. 40 y pico especies, y hay en todo el país, ¿no? Bueno, en diferentes partes del país hay diferentes especies. Sí. Pero entonces aquí pasa algo muy curioso, que cuando dos especies de estas se cruzan entre sí y entonces sale una híbrida, imagínense que un caballo y un burro, pues tiene una mula. Una mula es un híbrido de caballo y burro, pero es infértil, ¿no? Igual los humanos hemos hecho de todo tipo de mezcolanzas. Según yo, pues no tiene sentido, pero hemos cruzado tigres con leones, ¿no? Entonces hay tigrones, que les llaman, o ligres, depende si es la mamá o el papá es quién. Ok. Y hemos hecho ese tipo de cruzas, pero generalmente el híbrido es infértil, ya no puede generar más descendencia. Entonces, bueno, estas lagartijas cola de látigo, cuando se cruzan dos especies, sale una especie híbrida que es partenogenética. Y esto es lo que es fantástico. ¿Qué? Entonces, estas especies híbridas, que hay como 12, entre 12 y 16, siempre está en discusión, lo que pasa es que ellas sí pueden recombinar su material genético. O sea, el óvulo, digamos, se duplica el material genético, pero en vez de empezar a salir nada más hijas clones, se remezcla, como si fueran cromosomas homólogos, como si fuera una reproducción sexual, Ok. solo que consigo misma. Y entonces nace una progenie con diversidad, o sea, con diversidad genética, pues. Y entonces eso a largo plazo, pues imaginarás que sí es una especie apta, digamos, o que puede tener trascendencia. Y entonces son especies tal cual, de puras hembras, especies unisexuales, que además es curioso porque obviamente pues sí practican un ritual de sexo, o sea, sí hacen un sexo lésbico que fomenta su ovulación, o sea, no tener machos no implica no divertirte, ¿no? De hecho ya resolvieron el artificio, que Ellos quizá va a sin ser tanto nuestro futuro prejuicio si ya seguimos lograron. por el camino que estamos yendo, ¿no? Insistimos en no tener mayor sensibilidad y portarnos de la manera que nos portamos como especie, los machos de nuestra especie, a lo mejor van a prescindir de nosotros tarde que temprano. Wow. La verdad es Les que doy esa idea. tenía una pregunta hace como un minuto y ahora ya tengo otra, entonces no sé cuál de las dos hacer. Dale, Voy a dale. hacer la primera, que fue mi científico hablando. Ok. A ver. Este tema de las lagartijas, pero que están en Europa y shalala, que dice que están en las montañas, si todas son un clon de sí mismas, ¿cómo fue que lograron distribuirse por diferentes zonas y no se han muerto si son la misma y a lo mejor es diferente? Pues porque Y yo, bajo esas Por condiciones, favor. o sea, bajo esas condiciones ambientales es una especie Sobrevivieron. muy, muy exitosa. Lo que pasa es que ahora quién sabe qué va a pasar con el calentamiento global y cosas así. Pero hay muchas especies que son así, clones, o sea, o que tienen cierta recombinación, aunque no sea total. Hay unas serpientes que son ciegas, que se entierran, chiquitas como de 2, 3 centímetros, que probablemente haya en la casa de cualquiera de los que esté escuchando, porque viven en las macetas. Ay, qué miedo. Y es una especie que se llama Ah, tiran tiflopis o indotiflopis, hay dos géneros. Y son unas serpientitas que realmente si tú la ves a simple vista y nunca las has visto, piensas que es una lombriz. Lo que pasa es que ya de cerquita ves que tiene escamitas y lengua, ¿no? Son unas serpientes diminutas que Tengo tienen miedo desbloqueado, partenogénesis y ¿Ya que que me se han, encontré una? que se han propagado por todo el mundo a través de las plantas de ornato. Porque pues es muy chiquita, entonces come
imagínate, insectitos chiquitos, Lo que se encuentre ácaros ahí. incluso, o sea, lo que haya Ok. en la tierra, y entonces pues puede vivir toda su vida en una maceta y tener crías y nunca salir de esa maceta. Son comunes, digamos, es muy... lo que voy con eso es que pues, como todo en la naturaleza, o sea, si te sirve, muchas veces sirve bien, y entonces hay abundancia, ¿no? Sí, sí, Por el sí. momento que esté pasando. O sea, no es, digamos, siempre, toda la evolución es transitorio, ¿no? Esta idea del más apto es el más apto para ciertas condiciones. No es esta idea del más fuerte, es una estupidez. Es el más apto según ciertas condiciones. Ok. Sí. A ver, yo sí tengo una pregunta, pero tenías dos. No, dale, ¿Quieres dale. hacerla o No, a la dale, Mari dale. Latino, no? Sí, dale. Yo quiero saber todo este tema de los bailes de apareamiento que también, que por ejemplo, creo que en alacranes y eso se da, ¿no? Y de que duran de 1 hora todo un día. No, es que ese video estaba interesante. Sí, te enteraste de muchas cosas. Sí, sí, sí. Entonces, ahí, ¿qué animales sí funcionan así o cuáles son como los más sorprendentes que digan, no, es que se agarran un año bailando a ver quién se queda con la hembra o algo así que digas, Se ¿qué onda con extinguen. eso? Esos se extinguieron. Sí, Se había sí, de esos se extinguieron. O sea, sí, el ritual de conquista, a lo mejor sería, Ajá. ¿no? El folclore de la conquista. Para Y ver quién depende, gana, ¿no? Vaya ahí. y depende mucho de cada especie. O sea, también es otra vez, es una interpretación desde nuestra perspectiva. Los alacranes realmente no están bailando. O sea, parece que están bailando porque se agarran de Le las ponemos tenazas canciones, Sí, es que se agarran y los se están dando vueltas, ¿no? Se están dando vueltas así. Pero en realidad es una especie de baile de sometimiento, entre como comillas. Blade Blade, ¿no? Y- Porque ahí más bien pasa Fuego que ahí. generalmente, o sea, un poco el macho está intentando probar que tiene cierta fitness genético, porque Ok. usualmente ese baile es letal. O sea, si no, acaban que la hembra se lo come. Entonces lo que están haciendo básicamente al dar vueltas así es uno intentando ver si se lo puede comer y el otro intentando demostrar que puede evitarlo. Entonces, pues imagínate, está todo ahí apostado. Y lo que pasa ahí es que en algún momento, si el macho logra, digamos, salir avante, pues ya la hembra como que lo acepta, porque en esta interacción, digamos, demostró. Y Será- entonces, será pero bueno. ese baile en realidad no es tanto un No, baile, no están en un como baile, que están evidentemente. es más bien Es un como baile unas luchitas, casual. ¿no? Pero bueno, en ese sentido hay un montón de comportamientos interesantes. Hay estas aves del paraíso que no sé si han visto, a lo mejor sí, viven en Indonesia, en Papúa Nueva Guinea, y coleccionan objetos azules. O sea, lo Ok. que les llama la atención son los objetos azules. Wow. Y entonces los machos hacen una colección, hacen un museo, alrededor de donde ponen como un nido, que es en la tierra, Sí. una especie de nido, y alrededor van haciendo un museo de cosas azules, alrededor del nido. Y entonces, bueno, esas cosas azules pues, son plumas, son frutas. Lo que sea Lo azul, que te vayan. era Y nada. bueno, hoy en día, pues plumas de tapa de pluma Bic, o sea, lo que se vayan encontrando. Un bebé ahí, Una vestido de azul. colcholata, ¿no? personaje. Y entonces, según cuál tenga un display más grande, es la hembra la que elige. Y entonces llega y dice, Sí. este tiene Qué una locura. super Interesante, colección. mi amiga. Wow. ¿Cómo se hace o sea, cómo digamos, se establece esa comportamiento? Que eso ya es una otra cosa, ¿no? Pero hay muchos así, hay peces también que alrededor de, digamos, no le voy a decir madriguera, pues seguro de pez no se dice madriguera, se dice. Sí, sí, sí. Tendrás otra un nombre cosa, ¿no? específico, sí. Pero bueno, en el habitáculo donde el pez se reproduce, hacen como patrones alrededor en la arena, como, pues sí, parecen como fractales, o sea, como que dibujan en la arena y hacen unas formas realmente muy sorprendentes. Ok. Y según qué tan intrincado es el patrón, pues a lo mejor atraes o no. a El las dibujo hembras. más cool es con Generalmente las hembras deciden, ¿no? Ellas van ahí y dicen, Sí, sí. este sí, este no. Sí. Wow. Y así hay un montón. O sea, esa ya es otra faceta, ¿no? Que es como lo que sucede previo al apareamiento. O no sé, las mantis religiosas que todo el mundo conoce. Generalmente las mantis tienen algo más loco, o bueno, loco desde nuestra perspectiva, insisto. Sí, sí, sí. Pues las hembras son grandotas y los machos son chiquitos. Y entonces hay una pelea también, bueno, una especie de lucha. Ok. Y generalmente, en muchas especies, no todas, conlleva la decapitación del macho. Y solo si lo decapita es que el macho puede preñarla. O sea, hay una especie de comportamiento ¿cómo? ahí en que en la decapitación como que estimula la liberación de espermas. Oh. ¿Cómo llega Increíble. a pasar eso? A saber, ¿no? Y bueno, así hay miles. O sea, Estoy muy hay impresionada también con todo otros eso. insectos Sí. que creo que son brasileños. Creo que el género es como Netrogla. No lo estoy pronunciando mal, pero Netrogla o algo así. Y parecen como entre hormigas y avispas. Viven así en las cuevas, son como de 2 centímetros. Y en este caso es curioso porque la hembra es la que penetra al macho. O sea, la hembra tiene una especie de pene, aunque no es un pene porque no produce espermatozoides, es nada más una estructura que se ha desarrollado. Ok. Y la hembra introduce esa estructura en el macho y extrae los espermatozoides. O sea, Ok. sí,
Hay de todo. O sea, Alterando por el eso digo, orden, la única constante es torcer las convenciones. Y decía Rémy de Gourmont en un libro que es muy lindo, que se llama La filosofía natural del amor, que en realidad es la más, de alguna manera, la más extraña de todas estas pulsiones sexuales, la más, vamos a decir, anómala es la castidad. O sea, lo que menos ves en el mundo silvestre es la castidad, Ok. ¿no? En cambio, bueno, en nuestras casas no sé qué nos dicen de Ya son las jovencitos y convenciones jovencitas, distintas, shalala. pero sí. Con esto que dices de las convenciones, etc., si bien claramente el humano da una connotación romántica al apareamiento, etc., pero pensándolo desde el otro lado también, damos, o se da, si no soy madre, así que no me juzguen, se da esto de la crianza en las especies. Ujú. Entonces, bueno, con nosotros los humanos, ¿no? De la mayoría, ya sabes, la convención. Pero en las especies, ¿qué tanto se da esto de, ok, una vez que tiene a su pequeñuelo o pequeñuela, sigue con la crianza o solamente es un tema reproductivo, ya nació, saludos cordiales, bye. Me voy. Ajá, sí, bye. Me voy. Bueno, o sea, Que sobreviva. el cuidado maternal, ¿no? Se le suele llamar paternal, pero generalmente es la cuidado maternal, aunque hay casos en que sí participan los machos. En realidad está muy ampliamente distribuido. Tú ves cuidado maternal desde los peces, digamos. Antes de la vida terrestre ya hay cuidados maternales. Ok, o sea, sí sucede este comportamiento. ¿Cuánto tiempo dura? Pues depende de la especie. O sea, ya la crianza es otro tipo, es una palabra nuestra que tenemos como un entendido de una especie que es a largo plazo, ¿no? Ok. Pero cuidado maternal de un tiempo se dan muchas especies. O sea, hay ranas, ¿no? Que ponen las ranas estas dendrobates, que son las venenosas. Todo el mundo ubica las ranitas venenosas del Las Amazonas, que hay de Ay, muchos por fin. colores. Por fin Maldición. Y que supimos. tienen, y que Ah, tienen- supimos algo. Solo rojas. Sí, sí, y sí. tienen toxicidad para matar a varios adultos humanos, ¿no? O sea, son súper venenosas. Normalmente ellas se reproducen y crían a su progenie en bromelias, ¿no? En estas plantas que son epífitas y que pueden ver en cualquier selva o Ok. bosque mesófilo. Estas plantas, seguro las han visto, se parecen a las orquídeas, pero es otra familia. Y estas Estoy bromelias recordando. juntan agua adentro, tienen como pequeñas charquitas internas, ¿no? Y entonces en esas pequeñas alberquitas es donde ponen a sus renacuajos, estas ranas. Entonces echan 2 renacuajos en una alberquita y cada día regresan, y tienen varios, ¿no? Repartidos por su territorio, y todos los días regresan a echar un huevo infértil para que se lo coman. O sea, les está dando a comer. Eso dura semanas hasta que hacen la metamorfosis y ya se convierten en ranitas. Pero si de pronto se seca esa charquita, los recoge, se los pone en la espalda y se pone agua y se los lleva a otra. Entonces es un cuidado maternal, porque además, imagínate que son varias. Y el macho también participa. A veces el que los lleva de un lugar a otro es el macho y la hembra está yendo a poner huevos. Entonces, bueno, cuidado maternal, te digo, y esa especie, o sea, esas ranas pues, tendrán todos muchos millones de años de existir ese comportamiento, ¿no? Y hay otras, pues las arañas, que es el caso clásico, que a lo mejor no crían a sus bebés, pero no los crían porque se dan de comer a sus hijos, ¿no? Hay muchas arañas que después de cargar a los hijos en la espalda durante un buen rato y que los hijos vayan creciendo y madurando, en el momento que ya son arañitas así diminutas, la mamá se sacrifica y se deja comer por sus hijos. Entonces, bueno, eso es una entrega total. Luego no los puede criar porque ya no está ahí, ¿no? Y ya si fuera una crianza más como, de alguna manera, afín a lo que entendemos como crianza que conlleva cultura, muchas de estas crianzas de largo plazo es porque, digamos, el paquete genético y nacer y sobrevivir unos días es solo parte de la ecuación, ¿no? La otra parte es aprender lo que sea que hagan esas especies, no hay otra manera que llamarlo que cultura, que son comportamientos locales para satisfacer ciertas dificultades del día a día, ¿no? Entonces, pues tú ves, por ejemplo, las ballenas o las orcas, pasan mucho tiempo con sus mamás. De hecho, los machos de orca pasan muchos años con su mamá aprendiendo y luego cuando ya se independizan, cada cierto tiempo se reencuentran, sí, claro. Y entonces a veces regresa y pasa unos meses con su mamá, ya un macho adulto, pues como si visitaras a tu mamá, ¿no? Y vuelve y la mamá le ayuda a cazar, o sea, ¿no? Como que hay un vínculo de por vida ahí. Y ahí sí hay una crianza de más tiempo, porque no solo es la mamá, son las abuelas también, generalmente como una línea matriarcal, y que hacen manada, o sea, las manadas de orcas son de hembras, y los machos, pues jovencitos, pasan mucho tiempo con ellas y eventualmente ya se independizan.
Imagínate que nosotros vamos y los ponemos en cautiverio. Imagínense Keiko con una ballena que a mí me tocó ver de niño en Reino Aventura. Y pues la pobre Keiko, imagínate, la separas de su mamá y es un trauma de por vida. Claro. Y toda su vida va a estar gritando el nombre de su mamá y nunca lo va a encontrar. Porque además cada uno tiene un nombre propio, ¿no? Entonces, bueno, y ya si se quieren ir a primates, pues después del humano, que los humanos pasamos como 32 años con nuestras mamás. ¿Cuántos años pasamos en casa? Como, hoy en día como hasta los 30, ¿no? Hasta los 30. Después del humano, pues son los orangutanes los que más tiempo pasan, que pasan hasta 18 años, imagínate. Entonces, también por eso los orangutanes pues, tienen una tasa reproductiva chiquita, ¿no? O sea, digamos, se reproducen muy lentamente y por eso ahorita están en súper peligro de extinción. Pero es porque tienen muchos comportamientos que si no les enseñan a la mamá a los hijos o a las hijas, pues no la arman, ¿no? Entonces es cultura, es conocimiento que se va pasando de generación en generación a través de enseñarse. Como los juegos. Yo ahora tengo una hija de 8 años y juegan en la primaria o dicen los chistes exactamente idénticos a los que uno decía. Y ese es un comportamiento que se va heredando en los patios de las escuelas. O sea, porque nadie les enseña. O sea, a jugar cebollitas o chistes, ya sabes, idéntico. Y digo, wow, ahí hay una especie de cosa cultural que se queda flotando en el patio de la escuela, que nadie, o sea, sí, nadie, no consta en ningún libro, no, lo aprenden en el patio. Así. Es verdad. Bueno, sí. De verdad, no te voy a mentir que en este momento tengo como 30 preguntas. No sé cuántas tengas tú. Confianza. No, es que hay un pequeño, gran problema. Cuéntanos. El tiempo. ¿Se nos está agotando? Se nos está agotando el tiempo, o sea, no lo puedo creer. Así como, imagínate los alacranes que no estaban bailando y ya está terminando y ya están como cansados, pero es como que quiero seguirle. Espero quiero... no morir como el alacrán, Sí, pero justamente. va. Pero mira, a lo mejor tú y yo en este momento no vamos a morir, pero tal vez Andrés se vaya a morir. ¿No ¿Te le va a puedes gustar nuestra explicar siguiente por qué? parte? Porque vamos a pasar a nuestra sección favorita, Andrés, ¿Ah, sí? que se llama Mito. Sálvase quien pueda. O sea, no apagar la luz y nos vamos a golpear. Esto es Mito O realidad. Te vamos a decir unas pequeñas frasecitas y solamente puedes contestar mito o realidad. Pero sin muy contexto, no puedes decir Pero depende. tienen que ver con historia política de México y así. Sí, O sí, sea, Claro, sí. ¿De qué dijiste que íbamos a hablar? O sea- De periodismo y cosas así. Justo. Muy bien. Así que adelante, por favor. Los pingüinos son monógamos de por vida. ¿Mito o realidad? Ojo, no, tengo que hacer una aclaración aquí. No se puede. Es que monógamo, perdón, en muchas aves pensamos que son monógamas porque hacen una pareja que se queda de por vida, pero eso no implica monogamia. Muchas aves tienen una pareja con la que se quedan de por vida, pero eso no implica que no tengan sexo con otras. Entonces, si hacen parejas de por vida los pingüinos, realidad. Estamos... Ok, Ok. Si se cruzan o no con otros, no te puedo Eso ya decir. es tema acá, pingüino, ¿no? Ya cada Va a ser la pingüino. siguiente, ¿sí? Porque va a ser como de... Mito, No, no, mito, realidad, Andrés, por favor. No te metes. Ok, bueno, pero hay que... Ignoramos la sección mito. No, es que sí está... Si el A ver. contexto es corto, Sí, sí. No, A ver, los leones son los animales más activos sexualmente. Mito. o Mito. realidad. Ok. El apareamiento siempre implica cortejos largos y elaborados. mito, Los animales siempre buscan parejas de su misma especie. mito, El macho siempre es el que corteja a la hembra. mito. Siento que dijo mito a todos. Y Ajá, mejor dijo, riqueando, me Sí, quito de no, problemas. Muchísimas gracias. ¿A poco sí le atinamos a todos? A ver, con todo esto, ya que nos has platicado un montón de datos, ¿qué sería eso que te gustaría desmitificar? Que crees que todos estamos engañados y decimos, no, es que esto pasa así o pasa de esta otra forma. Tu todo eureka este favorito tema, de la Sí, sí, sí. Ay, no me digan eso. O sea, bueno. Preparado para esa No, pregunta. No, sí, pero es que hay muchas cosas. O sea, depende de quién esté escuchando. No sé qué auditorio. La que creas que es como ¿Qué más- auditorios tengan ustedes? Depende, o sea, creo que aquí no hace falta decirlo, pero hay lugares en que, lo que hay que decir es pues que el mito es que los humanos somos diferentes, ¿no? El mito es que el humano de alguna u otra manera se destaca del resto de seres vivos o del resto de animales. Y entonces ahí diría, eso es importante dejar claro para ciertos auditorios, que somos changos y somos primates como todo el resto, y hubo un chingo de especies de humanos, o sea, de homínidos humanos, hasta hace muy poquito en tiempo geológico. O sea, hasta hace 50,000 años había otras 6, 7 especies de humanos. Le decimos humanoides a falta de un término más adecuado. Pero hay esta idea más como errada de que digamos que el neandertal es como nuestro antepasado, que está mal porque en realidad es una especie hermana, no es antepasado. Y además hay otra cosa y noción que mucha gente tiene,
que es que los antepasados de alguna manera son menos sofisticados, porque hay una idea errada de que la evolución es triunfalista y va hacia tener algo mejor. Y eso es completamente falso. O sea, cualquiera que le guste el grupo de música que sea, sabrá que la última canción de ese grupo, la más nueva, no es la mejor necesariamente, ¿no? De hecho, muchas veces es al revés. Y entonces, con los humanos, es un poco eso. Entonces, a veces pensamos, claro, es que el neandertal es como un antepasado y entonces era como menos chido de alguna manera. Y no, para nada. Y entonces creo que ahí hay una serie de problemas que nos hacen muchos de los tropiezos que hoy por hoy son culpables del lugar en el que estamos ecológicamente, que es sentir que somos únicos o únicas como especie, y entonces que somos la criatura más, la favorita del universo, ¿no? Y con una idea de como, sí, como el pináculo de la evolución biológica, y eso está fatal. O sea, ya si lo llevan más allá, pues los hijos de dioses que nos inventamos, o sea, y entonces, claro, todo eso te empodera a sacarle jugo al resto de seres vivos, porque como tú eres diferente y tú eres mejor, todo lo demás venga para acá, y entonces llamamos recursos naturales a los bosques, lo cual es un franco despropósito. O sea, un bosque no es un recurso, no es una mercancía. Entonces, sí es importante eso, nada más por dejarlo ahí claro, que mientras pensemos así, o sea, mientras tengamos esa concepción, estamos a pocas generaciones de extinguirnos probablemente. O sea, eso conllevará un tropiezo, a lo mejor no extinguirnos como especie, pero perder esto que ahorita llamamos calidad de vida, o sea, y reducirnos poblacionalmente muy drásticamente, ¿no? Entonces, eso sí me parece como delicado. Me parece que ahorita estamos en este momento como de punto de inflexión. Todavía hay oportunidad de cambiar un poco el barco. O sea, a lo mejor un poco se puede ver como que el cataclismo ambiental en una nación industrializada, bueno, un mundo industrializado, donde hay 8,000 millones de personas, es inevitable. Pero puede llegar más tarde. O sea, no tienes que ir. Nosotros vamos como en un coche, imagínate así, acelerando hacia un muro, y en vez y ahí está el muro, y vamos viendo el celular además, entonces vamos viendo TikToks sin enterarnos, y parece que queremos llegar más rápido. O sea, en vez de todo lo contrario, es de, bueno, ese muro ahí está. Entonces sí creo que eso tiene que ver con las nociones, y tiene que ver con la narrativa, y tiene que ver con quiénes nos contamos que somos, y finalmente las historias nos hacen, ¿no? Entonces diversificar esas historias, como adquirir una especie de pensamiento crítico. Hay quien dice que estar informado ahora es la manera más subversiva que puedes tener como ciudadano. O sea, la información es ser subversivo. Y entonces estar más informado, tener mayores perspectivas, adquirir mayor lenguaje te permite pensar en más cosas. Tú no puedes valorar lo que no conoces, y mucho menos puedes cuestionar lo que no comprendes, ¿no? Entonces creo yo que es importantísimo empezar a cambiar esa narrativa, esa concepción de quiénes somos, ¿no? Y quiénes nos decimos que somos. Y entonces solo pensar que estamos en una rama más del árbol de la vida, ¿no? Como todo el resto. Y lo que pasa es que estamos, los humanos, como empezando a tirar todas las ramas que nos rodean, y pues eso va a conllevar que se caiga la nuestra también, obviamente. En fin, entonces lo estiré mucho quizá, pero eso fue es. completo. Me encantó este cierre porque además, después de habernos sorprendido lo suficiente, este es como el mensaje de cierre de, bueno, y si quieren seguirse sorprendiendo con la naturaleza, por favor, dejemos de ser tan egoístas como especie, ¿no? Sí. Me gustó este cierre estuvo bastante bueno, y pues, ¿qué les cuento? Francamente sí estoy muy triste tratando de alargar esto lo más que se pueda, pero ya nos están viendo feo. Entonces, pues lastimosamente todo lo bueno llega a su fin. Amigo Aldo, ¿dónde pueden encontrarnos, por favor? Claro que sí, recuerden, nuevo episodio de Háblame de Ciencia todos los martes en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer, o si nos quieren observar en este episodio específicamente, así como de ¿qué? ¡Wow! No lo puedo creer. Justamente nos pueden observar en YouTube, en el canal de la Universidad de Guadalajara, y también nos pueden seguir en Instagram como Háblame de Ciencia UDG. Recordar que estamos en el marco de la FIL grabando en este momento, y estamos en colaboración con el noticiero científico cultural Iberoamericano, científico y cultural iberoamericano. Pues que se me fue el aire, pues. El NSC para los compas. ¿Y qué más falta llegarles? No se les olvide que aquí abajo les vamos a dejar las redes sociales de Andrés para que vayan por ahí a seguirlo, por favor. Sus libros, ya les dijimos que tiene varios. Entonces, pues, si quieren seguirse enterando de este chismecito científico, por favor vayan a seguir a Andrés. Andrés, gracias por acompañarnos, gracias por esta platiquita tan amena, y que de verdad creo que al menos a mí no se me va a olvidar. Me acabo de enterar Gracias a ustedes. Grandes cosas de la ciencia. Y pues nada, gracias a quienes nos escucharon, y pues nos vemos el siguiente martes. Sí, nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias por escucharnos. Esto es Háblame de Ciencia. Te esperamos la próxima semana.